El término vejez tiene su origen en el latín veclus o vetulus, que significa persona de mucha edad o viejo. La vejez es el último estado de la vida, es decir, que es la última fase del ciclo vital que cumple el ser humano. La vejez es la cualidad de viejo, es decir, alguien de una edad avanzada, que es algo antiguo, no es nuevo ni reciente. La vejez hace referencia a la senectud o edad senil. Aunque no existe una edad exacta a la que se pueda considerar como el comienzo de la vejez, suele decirse que una persona es vieja cuando supera los 70 años de vida. La vejez también está vinculada de cierto modo a la categoría social, que se conoce como tercera edad. Los integrantes de este grupo suelen estar jubilados, es decir, que ya no forman parte de la población económicamente activa. En muchos casos, la mayoría se convierten en abuelos. Esto hace que la noción de vejez también se use para nombrar a los achaques y las actitudes propias de la edad de los viejos. Por ejemplo, olvidé dónde guardé mis llaves. Debe ser la vejez. Hoy me duele mucho la espalda y casi no puedo caminar, pero no me quejo. Son cosas normales de la vejez. La tercera edad es una etapa vital que en parte a causa del aumento de la esperanza de vida cobra un proceso de evolución que puede llegar a ser muy largo, con muchas variaciones y muchas variables a tener en cuenta. Es por eso que resulta útil hablar sobre las fases de la vejez, en donde podremos darnos cuenta de las necesidades especiales, los patrones de comportamiento más habituales y las características biológicas de estas etapas. La vejez está constituida por tres fases: la prevejez, vejez y ancianidad. A continuación les hablaré de cada una de estas fases y sus cambios físicos y psicológicos. La prevejez es la etapa sobresaliente de la vida, en la que varias de las funciones corporales ven miserable su capacidad para seguir realizando actividades tal y como lo venían haciendo en épocas anteriores. En esta etapa es frecuente que los patrones de sueño queden alterados, disminuyendo significativamente el número de horas que se necesitan dormir en cada noche. También es frecuente que aparezcan alteraciones en la retención de grasas y un tipo de digestión más lenta y pesada. La masa muscular, por lo contrario, acostumbra a atrofiarse de manera significativa. En las mujeres, la prevejez llega aproximadamente con la finalización de la menopausia, la cual genera una serie de alteraciones hormonales que afectan tanto mediante síntomas físicos como otros de carácter emocional, vinculados a cómo se experimenta este evento. En esta etapa de la vejez, al contrario de lo que se cree, ni se acostumbra a sufrir una crisis ni se disminuye el nivel de felicidad. Sin embargo, sí que cambia el modo de pensar. En concreto, es frecuente que aparezca un patrón de pensamiento melancólico en el que empieza a verse la vida a través de los recuerdos, lo que se vivió en el pasado. Las comparaciones entre lo que ocurrió hace años y aquí y ahora son muy frecuentes. Por otro lado, aquellas personas con vida familiar activa pueden exponerse al síndrome del nido vacío, por lo cual hijos o hijas abandonan el hogar y aparece soledad y a veces el aburrimiento. Más considerado como la vejez pura, es la etapa de la vida en la que se consolida tanto el debilitamiento de funciones biológicas como un estilo psicológico basado en la revisión del pasado y la experimentación con los recuerdos. Aparecen problemas posturales y debilitamiento de huesos, lo cual puede producir dolor o incluso que no puedan realizar grandes esfuerzos. Los problemas de digestión en muchos casos se acentúan, así como el riesgo de experimentar varios tipos de cáncer. Además, tanto la visión como la audición suelen resentirse, lo cual
A su vez conlleva un riesgo de tipo psicológico. El aislamiento, dado que cuesta más esfuerzo relacionarse con los demás o incluso participar en conversaciones. A partir de los 75 años de edad, por otro lado, las personas ya cumplen el perfil de paciente geriátrico, siempre que se dé algún problema significativo en su calidad de vida, como el deterioro mental o la incapacidad de vivir de manera autónoma. En cuanto a los cambios psicológicos, se consolida el declive de un aspecto importante de los procesos mentales, el nivel de inteligencia. Básicamente es de inteligencia fluida la que tiene que ver con la agilidad mental y la generación de nuevo conocimiento partiendo desde cero, la que se ve más afectada, mientras que la inteligencia cristalizada se preserva mucho mejor en la mayoría de adultos sanos de esta edad. La ancianidad va desde los 80 años en adelante, es la última etapa de la vejez y existe un cambio cualitativo tanto en la evolución física como en la psicológica. En esta fase, las alteraciones posturales y la fragilidad de huesos y articulaciones se acentúan, lo cual puede llevar a reducir significativamente la autonomía de las personas. El resto de problemas de salud también siguen su progresión, haciéndose sensiblemente más frecuentes en esta fase. El peligro por aislamiento social se acentúa, dado que por un lado la cantidad de amistades decae a causa de la frecuencia con la que se dan las muertes, y por otro lado la falta de autonomía suele hacer que las salidas del hogar y encuentros se den más raramente. El tiempo libre acostumbra a ser ocupado con actividades relativamente contemplativas como la lectura o la jardinería. Al hablar sobre la vejez funcional y el paso de los años, el envejecimiento se volverá cada vez más presente y los cambios que conllevarán a un proceso de desgaste de varias funciones, donde sus condiciones óptimas se reducirán en grandes porcentajes, causando con ellos problemas tanto a nivel físico como psicológico. Según Lascano, la clasificación habitual para la función es la siguiente. Primero está lo funcional o independiente, donde la persona tiene la capacidad de cuidar de sí mismo y mantener los lazos sociales. 2. Inicialmente dependiente, donde la persona requiere de cierta ayuda externa como transporte para las compras, para alzar cosas más pesadas. 3. Se vuelve parcialmente dependiente. Esto ya quiere decir que la persona necesita ayuda constante en varias de las actividades que realiza cotidianamente, pero que aún conserva cierta función de estas actividades. 4. Se vuelve dependiente funcional. Esto quiere decir que requiere de ayuda para la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana y necesita de alguien que cuide de su persona casi todo el tiempo. Como hemos podido ver, la etapa del envejecimiento es aquella por la cual pasaremos todas las personas sin que se pueda aplazar. Esta capacidad funcional por la cual las personas mayores pasan es aquella en las que nos puede llevar a ver cómo llevan a cabo cada una de sus actividades de la vida diaria y cómo está afectando a su calidad de vida la disminución de ciertas capacidades, trayendo consigo que las personas valoren y comparen más sus estados de salud con las personas de su misma edad y así tengan una valoración más clara de lo que podría ser su salud y cómo les afecta diariamente el que ésta se vea afectada por los años. Es así que la movilidad y su sistema funcional osteomuscular disminuirá a partir de los 50 y 60 años, provocándoles problemas donde la persona pueda manejar su vida de manera independiente, causando y trayendo consigo otro tipos de problemas como será depresión y ansiedad. Otra de las enfermedades que se presentan en esta edad es la diabetes tipo 2, que comienza en la madurez y generalmente se produce después de los 40 años. Se sabe que el ejercicio mejora el control fisiológico del metabolismo de la glucosa y existen datos que indican que al realizar ejercicio aeróbico regular de al menos 30 minutos de duración 3 o más veces a la semana
Ofrecen beneficios potenciales a aquellas personas mayores con intolerancia a la glucosa y diabetes. Existe también una relación entre la actividad física y la salud mental, y ya que como a esta edad los adultos mayores tienden a sufrir depresión y ansiedad, esto los ayuda a bajar los niveles de ansiedad y asimismo de depresión. Para esto se puede realizar cualquier tipo de actividad física con tal de que esta no sea excesiva en términos de carga de tensión general o local. Un ejemplo de un ejercicio que se puede realizar puede ser caminar o practicar yoga. El envejecimiento en el mundo. Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. Para el 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años. En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. La pauta del envejecimiento en la población es mucho más rápida que en el pasado. Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio demográfico. El envejecimiento de la población empezó en los países de ingresos altos. Por ejemplo, en el Japón, el 30% de la población ya tiene más de 60 años. Los cambios más drásticos se ven en los países de ingresos altos y medianos. Para mediados del siglo, muchos países tendrían una proporción de personas mayores similar a la del Japón. La ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades para las personas mayores, sus familias y para las sociedades en conjunto. Además, las personas mayores contribuyen de muchos modos a sus familias y comunidades. En esos años de vida se pueden emprender nuevas actividades como continuar los estudios, iniciar una nueva profesión o retomar antiguas aficiones. Sin embargo, el alcance de estas oportunidades y contribuciones depende en gran medida de un factor, la salud. Si las personas mayores pueden con una buena salud y en un entorno propicio, podrán hacer lo que más valoran, de forma muy similar a una persona joven. En cambio, si esos años adicionales están dominados por el declive de la capacidad física y mental, las implicaciones para las personas mayores y para la sociedad son más negativas. Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está asociado con otras transiciones de la vida, como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas y la muerte de amigos y pareja. Es importante tener en cuenta no solo los elementos que amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, sino también los que puedan reforzar la recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial. Factores que influyen en el envejecimiento saludable. Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas mayores son genéticas, los entornos físicos y sociales revisten gran importancia. En particular, las viviendas, vecindario y comunidades, así como sus características personales como el sexo, la etnia o el nivel socioeconómico. Los principales problemas de salud que afectan a las personas de edad son las enfermedades no transmisibles. Las personas de edad que viven en países de ingresos bajos y medianos soportan una carga de morbilidad más elevada. Las principales causas de muerte en los ancianos son las cardiopatías, las neuropatías crónicas, deterioro, el dolor en el cuello y la espalda, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los trastornos depresivos, las caídas, la diabetes, la demencia y la artrosis. El envejecimiento biológico no siempre se corresponde con los años de algunas personas. El envejecimiento biológico no siempre se corresponde con los años de algunos octogenarios. Tienen unas facultades físicas y psíquicas que nada tienen que envidiar a los de muchos veinteañeros, mientras que otras personas sufren un deterioro a edades mucho más tempranas. En la actualidad podría haber más discriminación por razones de edad que por el sexo o la raza. Se da por supuestos que las personas mayores son frágiles o dependientes y una carga para la sociedad,
Esto puede dificultar la adopción de políticas más racionales y menoscabar la calidad de la atención sanitaria y social que se presta a las personas mayores. Los sistemas de salud y los entornos deben adaptarse a las necesidades de la población de más edad. Los sistemas de salud de la mayoría de los países no están bien preparados para hacer frente a las necesidades de estas personas. Es preciso que los sistemas vendan servicios integrados y específicos para los ancianos, que les ayuden a conservar sus facultades. Ello exigiría adoptar medidas para combatir la discriminación por razones de edad, permitir la autonomía y apoyar el envejecimiento saludable en todas las políticas y en todos los ámbitos de gobierno. La demografía del envejecimiento. El término demografía derivado etimológicamente del griego demos, que significa población, y grapien, que significa descripción, refiriéndose al estudio de la descripción de las poblaciones humanas. En primera definición demográficamente sencilla, envejecer es haber alcanzado una edad suficientemente avanzada. En la práctica estadística, el umbral de la vejez ha sido los 60 años. Existe una evaluación de la demografía que ésta se puede realizar a través de métodos estadísticos cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos se basan en censos, sondeos y registros, y los métodos cualitativos permiten conocer las características sociales, económicas, políticas, culturales y biológicas de la población determinada. La demografía estudia a las poblaciones desde dos puntos de vista, estadísticos y dinámicos. El primero describe a la población en relación a su cantidad y estructura, y el segundo determina la evolución de la población describiendo los movimientos que influyen a su cantidad y escritura. El envejecimiento es un fenómeno ligado a la transición demográfica que se evidencia en la declinación de las tasas de mortalidad y fecundidad, así como sus efectos de la estructura de la población. Y el envejecimiento poblacional, este es un fenómeno del envejecimiento que corresponde a los distintos cambios de carácter sociológico y económico que la humanidad ha experimentado a lo largo de los años. Por definición, este hecho supone el aumento a la proporción de las personas de edad avanzadas, mayores de 60 años, respecto al total de la ciudadanía. Ya, componentes del envejecimiento. Natalidad. La natalidad se refiere a la disminución de la fecundidad, indicadores de la tasa bruta de la natalidad y de la tasa general de la fecundidad. La mortalidad. Su disminución contribuye el aumento de probabilidad de supervivencia y esperanza de vida, clasificándose en tres categorías. La mortalidad asociada a procesos crónicos frecuentemente mortales, como puede ser aterosclerosis, cáncer y el EPOC de tipo 2. Segundo, la mortalidad asociada a enfermedades raramente mortales, como la artrosis, hernias, estreñimiento o la depresión. Y por último tenemos la mortalidad asociada a la senescencia, que puede ser la osteoporosis, déficit visual y auditivo, pérdida de la memoria e incontingencia. Ya, vamos con lo que sería la seguridad social en la vejez. Uno de los riesgos de la vejez es la disminución o la suspensión de la capacidad de trabajo y con ello del ingreso económico. El patrón de desigualdad social y económica que afecta a la generalidad de la población también existe en el sector de las edades mayores, incluyendo la seguridad social.
donde apenas la tercera parte de las personas afiliadas presentan una pensión de jubilación posteriormente, después de haber cumplido un labor en su vida profesional. Por otra parte, igual podríamos mencionar que las personas, aquellas que no fueron afiliadas durante el proceso laboral, no presentarían a futuro una pensión o una jubilación digna por parte del Estado. Es así como presentarían dificultades para poder continuar con el proceso de vida en sus etapas finales.